gracias por estar hoy día con nosotros, cerrar su semana en una mañana estelar. Y como les decía al inicio del programa, pues hay estas fobias que realmente a veces pensamos que es una exageración, pero en realidad muchas personas padecen de fobias y no son entendidos o no han recibido el tratamiento adecuado. Para eso hemos invitado a nuestro neuropsicólogo, el experto en este tema, Alejandro Lira. Bienvenido, Alex. Gracias por venir a platicarnos de algo tan importante. Claro que sí. Pues muchas gracias por invitarme. Bienvenido, Alejandro. Como decía por ahí un video de que sacaba en Instagram con un señor que decía, tengo miedo en este momento. Pero, ¿qué es la diferencia entre el miedo y la fobia? Bueno, todos tenemos miedo ante ciertas situaciones y el miedo es perfectamente natural y es algo que vamos a experimentar ante una situación peligrosa o una situación inesperada. Sin embargo, la fobia va a ser un miedo irracional y desproporcionado ante una situación, un evento o algún estímulo particular o específico, ¿no? También puede ser algo más general. Por ejemplo, a las arañas. Nos dan a todos miedo las arañas porque sabemos que nos pueden picar, pero no es lo mismo que tú veas la araña y digas, pues me alejo, la piso, la pongo en un frasquito y la echo afuera, a una persona que ve la araña y entra en pánico y empieza a sudar y tiembla y empieza a gritar y tiene que evitar este estímulo Hay gente que hasta se puede infartar, ¿no? Exactamente, Sí. porque además de esta reacción visible del miedo que va a tener esta persona, también va a tener una serie de reacciones fisiológicas. Por ejemplo, va a tener palpitaciones, su corazón va a empezar a latir más rápido, taquicardia. va a tener taquicardia, va a sudar. Entonces, esta respuesta, digamos, visible va a ir acompañada de toda una serie de procesos biológicos que también le pueden generar hasta un infarto. ¿Cómo determinas que es una fobia? Primero es esta característica, Del que miedo extremo. es extremo, irracional y desproporcionado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la respuesta de la persona no coincide con el estímulo que está presenciando. Su miedo no corresponde al mismo nivel. Y dos, la duración. Por ejemplo, hay eventos en nuestra vida, a lo mejor chocamos en alguna ocasión y después te da miedo ver camiones porque un camión te chocó. Pero con el tiempo esto se va desapareciendo. Va disminuyendo. Nada Va más fue disminuyendo. tal vez el impacto o el trauma de la impresión, pero sí se puede. Exactamente. Es diferente eso que una fobia, ¿no? Exactamente, porque va disminuyendo y desaparece. La fobia no va a desaparecer, va a permanecer a lo largo del tiempo y además va a empezar a generar afecciones a la vida cotidiana de las personas. A lo mejor esta persona ya no quiere salir porque afuera de su casa hay una parada de camiones y ve pasar los camiones y pues entra en pánico y ya no puede salir de su casa. Claro. O ya no puede manejar porque cada que ve un camión entra en pánico y se frena o pierde el control del vehículo. Entonces ya le está generando una afección a su vida cotidiana y a su funcionalidad. Y de ahí vienen muchas de las que conocemos como la claustrofobia, como todo ese tipo de cosas. Agorafobia. ¿Cuáles son como las Exactamente. más comunes que padece la persona? Bueno, una de las más comunes es la agorafobia, que entra dentro del rubro. Ándale, justo adivinaste, Yo René. hice mi tarea. No, no es cierto, le atiné. Es que últimamente, de hecho, se ha hecho muy popular, incluso en programas, ¿no?, de televisión. ¿Qué y de es la radio, agorafobia? etcétera. La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos. Es Ándale, lo opuesto a la general. claustrofobia. Exactamente, será un poco lo opuesto a la claustrofobia. Y es un poco este miedo a perder el control o a que nos pueda suceder algo en un espacio que tal vez no podemos controlar. Entonces, a lo mejor en mi casa me siento bien porque es un espacio reducido, un espacio que controlo. Protegido. Pero si salgo a un parque y el espacio es abierto, pues empieza a haber estos síntomas de fobia, este miedo, este irracional. ¿Siempre son originados por algún tipo de miedo o es instintivo? ¿Cuál es el origen de un miedo que deriva en fobia? Hay algunas fobias que se van a derivar de la evolución, porque evolutivamente hemos tenido que aprender a tenerle miedo a ciertas cosas. Por ejemplo, a las arañas. Lacrofobia o lacrofobia, La no caerte acrofobia. al vacío. Caerte claro. al vacío, puede ser, porque ver las alturas y si te caes, pues Pues sí. pelas, ¿no? O Te sea, que lastimas. mucha gente le tiene miedo a las arañas. Exactamente. O a las Todos le serpientes. tenemos miedo a las arañas. A las serpientes, por ejemplo, también hay un miedo instintivo a las serpientes porque sabemos que nos pueden morder y nos van a hacer daño. Entonces, instintivamente tenemos este miedo que nos resguarda, pero se convierte en fobia cuando el miedo ya se transforma en algo irracional que no puedo controlar y que además me genera estos problemas en mi vida cotidiana. Alex, pero por ejemplo, hay una fobia que yo creo, no sé si la tengo como fobia, pero cuando veo esas cosas que son como bolitas, como esas estructuras de bolitas, me da, ¡ay! Me da Ay, un la- nervio, me empiezo a intranquilizar. Tripofobia. Tripofobia, se me cierra la Tripofobia. garganta y me pica todo y me pongo muy mal. Bueno. Pero no sé por qué, porque son huequitos. O sea, Claro, a lo mejor te genera ansiedad, pero aquí Sí. todavía no llegamos a una fobia. Ándale. Porque una persona con fobia ni siquiera va a poder mencionarlo.
Porque si yo digo, por Ay, qué ejemplo, bueno que no tengo. araña. Mira, esa. Ahí. Ahí está. La O sea, a mí también me da cosa ver esas No la cosas. pongan a cuadro porque hay mucha gente que Sí. se va. Gigi ya Ay, está Dios revolcando mío, si me me va a decir. pica todo. ¿Por qué? Porque ella tiene tripofobia. A mí no me. O sea, sí siento rarito, pero mi ansiedad es muy controlada. Exactamente. Pero, por ejemplo, mi esposa Gigi, esas imágenes, ahorita que llegue a la casa, me van a dar de nalgadas. Por favor, quiten esas imágenes. Mi esposa Por ejemplo, también. te puedo recomendar un neuropsicólogo muy bueno, Alex. Ándale, por favor, trátame. Oye, pero mira, sí es cierto, Leslie tiene razón. Esto no es, en realidad no estamos sintiendo ninguna agresión. ¿Por qué estas imágenes de la tripofobia ¿Por qué? nos causan esa Esa ansiedad? es una excelente pregunta. Mucho de esto tiene que ver, como les decía, con evolución. Con cosas que hemos evolucionado y aprendido a tenerles miedo. Por ejemplo, podemos relacionar este tipo de figuras con hongos o Mira. con insectos o con panales de abeja que sí Que son eso peligrosos. puede ser un peligro para Entonces, nosotros. Oh. el cerebro lo relaciona y te dice, pues aléjate porque eso puede ser peligroso. Ahora, no es una fobia. Sí, es una... Porque una persona con fobia, por ejemplo, no puede ni siquiera decir araña. Si yo te digo araña, piensas inmediatamente en una araña. Empieza el ataque. Y entonces una persona al pensar en una araña empieza con un ataque, porque es irracional y desproporcionada su reacción. Entonces, si lo puedes mencionar, no es una fobia. O sea, no hay niveles de fobia. Generalmente no hablamos de niveles de fobia, pero sí te puedes dar cuenta porque cuando la persona ni siquiera puede hablar o mencionar, ni siquiera pueden ver imágenes. Por ejemplo, una persona con aracnofobia no puede ver la imagen de una araña. Aunque sepa que es una fotografía o una Sí. imagen en el celular, no lo puede ver porque le va a generar estas reacciones desproporcionadas. Eso sí es Oye, irracional. doctor, pero muchas cosas vienen también desde la niñez inconscientemente. Por ejemplo, mi mamá tiene terrores a los lugares cerrados y se recordó, bueno, una terapia que cuando era bebé la encerraban en lugares chicos. Entonces, sí. muchos tienen ese tipo de problema desde niños y no lo saben. Así es. Las fobias se pueden generar por 3 situaciones. La primera va a ser causas genéticas. Hay personas que tienen una mayor predisposición a tener fobias. La segunda son causas culturales. Hay ciertas culturas en donde se promueven ciertos miedos. Por ejemplo, miedo al fracaso o miedo al ridículo público, que eso es mucho en las culturas asiáticas. Y tercero, la crianza y factores ambientales. Entonces, por ejemplo, estos traumas, a lo mejor en la infancia, que te encerraban en un cuarto, y a lo mejor si le añades que en el cuarto había arañas, pues no solo le tienes miedo al espacio cerrado, sino también a las arañas. Son varios que te genera. Exactamente. Hay un experimento terrible que se hizo allá en Estados Unidos hace algunos años. cuál? El del pequeño Albert se llama. Cuando un psicólogo conductista quería demostrar que las fobias son parte de un condicionamiento y de la crianza. Y entonces condicionaron a un niño a tenerle miedo a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, le mostraban un peluche y cada que el niño veía el peluche o le acercaban el peluche, golpeaban un metal muy fuerte atrás de él para que el niño se espantara. Con el tiempo, el niño empezó a aprender a relacionar ese miedo al ruido con el peluche. Ajá. Y entonces ya no tenían que hacer el ruido, le enseñaban el peluche y el niño entraba en pánico. Pero este miedo se empezó a generalizar después a otras cosas que eran juguetes o peluches parecidos, aunque no fueran exactamente el mismo. Y entonces pues terminó teniendo una fobia a lo mejor un poco más qué generalizada. cruel. Irracional. Sí, Entonces fue muy sí fue un cruel. mal experimento. Pero aquí viene una pregunta de oro. ¿Son curables las fobias? Las fobias son muy tratables. La primera línea de tratamiento para las fobias es la terapia cognitivo-conductual. Se utiliza una serie de tratamientos, por ejemplo, la desensibilización sistemática, en donde progresivamente se le va mostrando estos estímulos a la persona para que se vaya acostumbrando al estímulo. Entonces, a lo mejor empiezo con la imagen de una araña, posteriormente a lo mejor una araña de goma, y así vamos avanzando hasta llegar a mostrarle una araña real. De ahí viene la frase esa de que tienes que enfrentarte a tus miedos para superarlos. Exactamente. Hoy en día hay algo muy interesante que se usa, una terapia virtual, donde se le presentan a la persona estos estímulos con un casco de realidad virtual, manteniéndolo a salvo, y así lo puedes aproximar a que tenga aquí la araña y no la tiene ahí. Entonces, Pero, por ejemplo, lo en el caso mantienes de a las salvo. personas que tenemos pues este miedo muy, o la ansiedad como mí, o sea, ya, ok, no es una fobia, pero realmente me afecta mucho. O sea, a veces cuando veo eso en algún lado no lo puedo tocar. O sea, y tengo que tocar eso y no puedo, ¿no? Entonces, ¿también esta exposición paulatina me ayudaría, por ejemplo? Sí, a lo mejor sí te vendría bien un tratamiento psicológico. Por ejemplo, también esto va a ir acompañado de técnicas de relajación,
de mindfulness, de una técnica que se llama reestructuración cognitiva. Hay que averiguar qué son los pensamientos que tienes cuando estás viendo este estímulo para empezar a modificarlos. A lo mejor viene de parte de este pensamiento que crees que estás en riesgo o que estás siendo castigado, que vas a Y morir. justo lo que decía de los pensamientos, es que claro, en los pensamientos empieza toda la construcción de nuestra vida. Exactamente. No, a mí se me ocurre, por ejemplo, el caso como de las arañas, que comience dibujando la persona una araña, porque viene de ella misma esta persona Claro. y construirlo podría Tu ser... araña, un es inicio. tu araña. Aprópiate. Exactamente. Pero sí, ¿no? Algo que no debemos hacer, que es muy común que hagamos cuando vemos a alguien que tiene este tipo de miedos o fobias, es exponerlos, digamos, de manera extrema a estos miedos. Puede incrementar Y puede incrementar el trauma. De hecho, este fue un tipo de terapia que se usó hace ya bastantes años, que era exposición extrema, me parece que se llamaba, que haz de cuenta, si le tenías miedo a las víboras, te metían en una tina y te echaban un montón de víboras Eso es lo que encima. le estaba preguntando, doctor, precisamente que los miedos hay que enfrentarlos, porque vi ese caso de que les tenían miedo a la araña y les ponían las arañas encima, o tenían miedo a estar en un lugar cerrado y los dejaban encerrados. Yo dejé a mi mamá encerrada en el elevador para que Se le quitaba, te quedas ahí hasta que se te quite el miedo. Ay, No sirve. sí, ya se nos está agotando el tiempo, pero lo importante es que te quedas con nosotros porque Alex va a responder sus preguntas. Escríbanos al WhatsApp, ya saben, 55 21 13 15 49, para que nos manden sus preguntas, sus mensajes. Si usted tiene una fobia, quiere saber cómo empezar a tratarse, pues aquí tenemos todas las respuestas. Así que no te puedes ir, mi Alex. Claro. Nosotros vamos a regresar con muchísimo más aquí en una mañana miedo. estelar. Así que no se despede de nosotros, porque tenemos un montón de programas. Así que quédese ahí, inmóvil. No te vayas, doctor. Y feliz días a todos los hermanos. Yo tengo, pues, hermanos no de sangre, pero tengo hermanos en la vida que quiero mucho. Y, pues, bueno, aquí toda mi familia, que también son mi familia de una mi mañana Jackie. estelar. Pero continuamos con nuestro neuropsicólogo Alejandro Lira para responder todas sus dudas, todas sus preguntas de esas fobias, de esos miedos que tenemos de repente, no sabemos qué hacer con ellos. Ya hay solución. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo 2 hermanos. Mayores, menores. Un hermano mayor y una hermana menor. Eres el Eres el sanguchito. Yo soy el sándwich, correcto. Yo también le mando saludo a mis hermanos Rolando, Rodrigo, Rogelio. Dicen que por ahí tengo una hermana que se llama Silvia, pero... Silvia Navarro. Le voy a decir a mi papá que me la presente. ¿no? Oigan, y sí, yo también les quiero mandar a mis hermanos Omar, Alex y Carmen. Los amo con toda mi alma y los extraño muchísimo. Eso, muy bien. Saludos a todos. Oye, también. mi Alex, han llegado preguntas. Es que este tema es buenísimo, el de las Vamos a fobias. sacar. Han llegado Así preguntas, es. ya nos las transcribieron aquí la producción, Ándale. muchas gracias. Marta, por ejemplo, nuestro público nos dice, ¿qué diferencia hay entre un miedo normal y una fobia? ¿Hay miedos normales? Pues sí, hay muchos miedos normales, ¿no? Ok. El miedo es una reacción Natural. natural a ciertas situaciones. Pues. Y vamos a tener precisamente que esta diferencia va a ser que la fobia ya es irracional y desproporcionada y además va a tener una cierta duración. Tiene que durar por lo menos 6 meses ese miedo. Y si no se trata esa fobia, ¿puede aumentar? Sí, generalmente de hecho lo que sucede con este tipo de trastornos de ansiedad es que si no se atienden, con el tiempo van empeorando hasta pues sí generar afecciones importantes en la vida de las personas. Esto en especial se ve por ejemplo con la agorafobia o con fobias sociales, donde las personas a lo mejor al principio tienen miedo a espacios abiertos, pero pueden salir o tienen miedo a situaciones sociales, pero aún así pueden ir a la universidad o pueden trabajar. Pero al no atenderse, ese miedo pues se va empeorando hasta llegar al punto en el que ya ni siquiera pueden salir de su casa. Ok. Toto, ¿Qué otra tenemos pregunta tenemos del Dice Amanda, pregunta, ¿por qué se desarrollan las fobias? ¿Tienen origen en la infancia? Sí, la mayoría tienen origen en la infancia. Hablábamos de esta predisposición genética. 1, 2, sí hablamos de un desajuste en ciertos neurotransmisores, en especial en la sertralina, dopamina y adrenalina. Y algo de lo que se habla es que son personas que tienen una hiperactivación de la amígdala, por eso es que sienten este miedo irracional. La reacción biológica en su cerebro es desproporcionada a lo que está sucediendo y también se relaciona con ciertas situaciones que se pueden dar en la infancia
que, como hablábamos en este caso de condicionamiento, pues nos condicionan a tener miedo a ciertas situaciones o incluso algún trauma que se haya presentado. A lo mejor te mordió un perro cuando eras niño y a partir de ahí generalizas este miedo a todos los perros del mundo y crees que te van a Todos te agredir o van a atacar. agredir. Ok. A ver, aquí tenemos a Lidia Gutiérrez que pregunta, ¿todas las personas con fobias necesitan tratamiento psicológico? Si es una fobia, lo ideal es que sí se atiendan. También hay podríamos decir de fobias a fobias, ¿no? Porque hay fobias que sí te pueden representar un verdadero problema para tu vida cotidiana. Por ejemplo, fobia a espacios cerrados o a convivir con otras personas. Y fobias que no van a tener una implicación, pues a tu vida diaria, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo o fobia a los aliens. Pero pues nunca te vas a encontrar un alien en la calle. Entonces, pues realmente, las probabilidades son muy A lo bajas. mejor No, sí, le pero generaría quién un sabe. problema. ¿Sabes dónde sí le generaría un problema si quisiera venir a trabajar aquí? A lo mejor aquí Ahí sí le genera tendría un problema, ¿no? Pero no es un evento que sea todos los días, entonces no le genera una verdadera afección, Claro. ¿no? Porque son cosas muy Mientras no sea un extrañas, problema. sí. Ok. Tenemos otra. Esta es de Javier, que nos manda una pregunta diciendo, ¿se puede tener más de una fobia al mismo tiempo? Órale. Sí, se pueden tener varias fobias al mismo tiempo y justo como hablábamos un poco, de pronto esta reacción se puede ir extendiendo a otras áreas. Por ejemplo, a lo mejor comenzó con fobia social y después ya tiene fobia a espacios abiertos y después ya tiene fobia a lo mejor a las plazas comerciales o a los locales. Entonces este miedo se empieza a generalizar a otras áreas y empieza a ser más disfuncional la persona. Ok, ya, otra más. Y por eso es importante atender. Dice Javier, No, azul. Azul pregunta, ¿qué tipos de tratamientos son más efectivos para superar una fobia? Lo habías mencionado un poquito antes, ¿verdad? Exactamente. La terapia cognitivo-conductual, que es reestructuración cognitiva, aproximaciones sucesivas y mindfulness, técnicas de relajación, suele ser lo más eficiente y en casos ya muy graves también acudir con un psiquiatra para que un medicamento nos ayude a manejar los síntomas mientras la terapia surte efecto. Ah, muy bien. Ok. Aquí tenemos a Manuel que dice, ¿las fobias se pueden curar por completo o solo se controlan? Este es un tema importante, o sea, porque en teoría un trastorno mental nunca se cura. O sea, lo puedes controlar y llevarlo al punto de que sea algo totalmente manejable para la persona, que pueda llevar a cabo su vida pues de manera normal, pero siempre va a haber ahí algo en lo cual a lo mejor le van a generar miedo a las serpientes y tiene que aprender a controlar la ansiedad cuando ve una serpiente o cuando alguien le recuerda una serpiente. O sea, ese semilla está ahí y de ti va a depender si dejas que crezca o si... Fíjate, aquí viene una pregunta más directa y más personal que nos está diciendo Mariano, que nos permitió decir su nombre. Dice Mariano, yo sufro de fobia social. ¿Tengo curación o no? Sí, de hecho la fobia social es una de las fobias más tratables que existe y también una de las que es más importante tratar, ¿no? Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo al principio cuando venía aquí al programa con ustedes. Entraba en ¿de pánico. verdad? Y con el tiempo fui aprendiendo a Y te manejar. acostaste tú Ya- solo en el diván y tú Ya solo- quieres su propio programa, Casi, mi querido. casi. Ale, ¿verdad? Pero pues a mí de hecho desde que era joven me daba mucho miedo, por ejemplo, exponer o estar en público, ¿no? Ajá, hablar en Y pues de alguna manera yo me traté a mí mismo porque empecé En un a espejo, a ponerme ver, en estas tienes situaciones. que Por ejemplo, curar. El ese ensayo es un mental, tipo, ¿no? ensayo mental, ¿no? Antes de ser incluso psicólogo, me iba a ser maestro de ceremonias cuando pedían a alguien que se voluntaria o que fuera voluntario o exponía. Entonces, a pesar de que Promovías, tenía ese miedo, exactamente, yo me ponía en una situación en la que tuviera que enfrentarlo y tuviera que trabajarlo, ¿no? Tal vez no es lo ideal, debía haber acudido a un especialista o a lo mejor no estaba en una situación pues grave, Tan grave. pero yo te diría sí, es muy tratable, es muy manejable, pero hay que pedir ayuda. Pero luego hay, por ejemplo, en las escuelas, los niños luego son muy crueles, porque ya a mí me pasó que había un niño que le tenía miedo a las arañas y conseguían arañas y se las Y se echaban las encima. Ah, pues. Y eso no es bueno tratarlo de esa manera porque puede aumentar más su miedo. ¿O qué pasa ahí en Exactamente. esas situaciones? Generalmente lo que hacemos es aumentar más el miedo y llevarlo a puntos pues todavía más incontrolables. Esta persona ya le tiene miedo. Y luego imagínate la situación traumática que alguien llega y se lo avienta y además se burla de él. Sí. Entonces, esta persona no solo va a tener miedo a las arañas, probablemente después también desarrolle una fobia social
por la situación traumática que está viviendo. Oye, Entonces, Alex, no hay que actuar así con ¿y personas las que tienen fobias fobias. tienen que ver con los rasgos de personalidad? Es decir, ¿hay una tendencia más marcada en ciertos rasgos de personalidad a tener fobias, por ejemplo? Sí, por ejemplo, las personas que tienen una tendencia a la ansiedad van a tener una mayor predisposición a las fobias. Por ejemplo, las fobias también se pueden ir acompañadas de otro trastorno que es el obsesivo-compulsivo. Entonces, por ejemplo, no es raro que una persona obsesiva compulsiva, además de todos estos problemas obsesivos, tenga, por ejemplo, fobia a los gérmenes. Y entonces tiene una fobia a los gérmenes que lo lleva a la compulsión de estarse lavando. Oye, Todo el Es una de las más peligrosas, ¿no? Porque esa de lavarte hasta heridas terminan sí, haciéndose terminas en las lastimándote. manos. Mira, Que curiosamente se acaban esta pregunta infectando. híjole, me llama mucho la atención. Fíjate, Angelina, otra persona. Angelina, no tu otra. mamá. Sí, dice, ¿las fobias pueden ser hereditarias? Este también es un tema bien curioso porque sí, una de las teorías que explican las fobias es que a lo mejor tu mamá le tenía mucho miedo a algo Entonces aprendí. y tú cuando eras chiquito veías que tu mamá le tenía miedo a las arañas y entonces al ver la reacción de tu mamá ante las arañas, pues ¿qué piensa el niño? No, es que es muy peligroso y entonces yo tengo que tener la misma reacción a esta situación porque seguramente eso es muy peligroso. Entonces aprendí. Entonces, una de las teorías es que es aprendido precisamente. Y nada Oye, y genético. luego, eso que hacen luego mucha gente, que una persona entra en pánico, terror, y les dan de cachetadas. Cálmate, cálmate. Bueno, esto tampoco es lo ideal. en las películas. Eso es en las películas. A lo mejor en una situación en la que pues sí necesitas que se sosiegue y que se calme, pues podría ser, pero no creo que funcione. Una llamada de atención al sistema Sí. nervioso, Yo ¿no? una vez, y con arañas también pasó con mi hijo, el más chico, que venía una araña bajando así del techo y él se la encontró de frente y se quedó friseado. Quitamos la arañita y la echamos lejos, pero él seguía friseado. Lo metimos a la regadera. Baños de agua fría, ¿no? Por ejemplo. Pero No ¿qué debemos reaccionaba. hacer? O sea, ¿cuál es la reacción adecuada? Si yo tengo a alguien que conozco que tiene fobias, ¿cómo puedo ayudarlo a salir del momento del trauma? Primero hay que ser empáticos y segundo hay que entender que aunque su miedo para nosotros es irracional, eso no implica que lo va a dejar de sentir y el que le digas, ay, es que solo es una arañita y es Y irracional, cálmate. no lo va a hacer salir de ahí. Generalmente estas personas saben que su miedo es irracional y desproporcionado, lo tienen claro. Pero eso no significa que lo puedan controlar. Entonces, el que tú les avientes arañas, agua fría, cachetadas o te burles, ¿Y no? ¿Qué no los va a haces? ayudar. Entonces, uno hay que ser comprensivos. De pronto, por ejemplo, lo que hizo René, le retiras la araña, Ajá. comprender sus sentimientos. Entiendo que le tienes miedo, vámonos de aquí. Vámonos, vente. Tranquilo, vámonos. Entonces, Darle calma. Pues Kilo. muchas No gracias. les digan Ale. tranquilo. Esto de tranquilo no calma No nada. te Échale ayuda. ganas. Sí, es Pues como- muchas gracias, Alejandro Lira, neuropsicólogo, por estar aquí con nosotros. Vámonos a un pequeño corte. Tengo miedo que se me vaya. Quédese, no se me vaya, por favor. Aquí seguimos, una Fobia, mañana fobia. estelar.